El embajador de Alemania en México, Edmund Duitz, visitó el municipio de Temisco con la finalidad de entregar al sistema DIF Temisco material deportivo a personas con discapacidades diferentes, centros de atención infantil y personas de la tercera edad con una inversión de 5,000 euros. El embajador alemán, Edmund Duitz, indicó que cada año a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania se apoyan a diversas comunidades en materia de desarrollo físico, equipo deportivo, a fin de que sus habitantes alcancen un desarrollo integral. El deporte es una contribución muy importante a la calidad de la vida y para ser capaz de vivir en una manera sana. Y ustedes saben que el deporte en Alemania ya en las escuelas tiene una importancia muy grande y por esto somos convencidos que es una contribución muy importante también en la cooperación con otros países. Por su parte, el alcalde de Temisco, Miguel Ángel Colín, agradeció al embajador alemán por el apoyo otorgado a su municipio y resaltó que su gobierno ha estado implementando programas enfocados a erradicar la delincuencia, encauzando a niños y jóvenes en actividades deportivas, rescatando y rehabilitando espacios deportivos y culturales, así como la implementación de programas de detección de problemas de salud en alumnos de las diversas escuelas públicas de Temisco. Y de verdad, toda esta ayuda que nos manda de parte de su país, hágalo extensivo el agradecimiento de todos nosotros, de toda la ciudadanía y el mío personal de mi esposa. Justamente nos quedamos con un tema muy importante en el aire y es que desafortunadamente hemos criticado muchas veces este medio de comunicación como aquellos luchadores sociales, entre comillas, pues que hace algunos meses y hace algunos años se manifestaban en contra de ciertas actitudes del gobierno del estado, sea cual sea el color. Hoy varios de ellos están dentro de la nómina gubernamental, con alguna secretaría, con alguna dirección, de estas direcciones que tienen que apoyar o a las víctimas o a las mujeres, y vemos que desafortunadamente el tema para ellos ya no es un tema criticable. Ya las cosas en Morelos son de peccata minuta, cambiaron, ¿no? Sí. Y pues ya no es el principal tema de lo que hablan, ahora ya hablan de pequeñeces, ¿no? Y aquí hay un tema muy importante porque platicando fuera del aire con José Martínez Cruz, al final del día la Comisión Independiente de los Derechos Humanos lleva 25 años en Morelos, y pues ha sido de las pocas organizaciones, o la única, no sé, que realmente durante tanto tiempo se ha mantenido en un solo lugar, y eso es un tema muy importante, ¿no? Y vertical. Pues, ¿vertical? O sea, el tema es no inmiscuirse con gobierno, o desde tu punto de vista, ¿qué es lo que pasa? Porque sí vemos que en el momento en el que se inmiscuyen con gobierno y ya están dentro de una nómina, pues las cosas cambian, ¿no? Incluso la forma de ver el mundo cambia. Bueno, en efecto hemos comentado cuál es la situación en el estado de Morelos y yo haría varias distinciones, ¿no? En primer lugar, luchador social no es un título, no es algo para enmarcarlo, claro, y decir se concede el título de luchador social a fulano tal, ¿no? No, es un compromiso. Es una actitud, ¿no? Es una actitud ante la vida. Es un compromiso de vida, ¿no? De conciencia. Y en ese sentido, no es que alguien pueda decir, yo soy luchador social. No, bueno. Que sí los hay, y muchos, que se autonombran. Hay quienes se autonombran, pero realmente no. O sea, esto no es serio, ¿no? O sea, alguien que lucha socialmente por causas y que se compromete, pues, por lo tanto, implica eso, tener un reconocimiento de que hay causas, no personas o solamente individuos o intereses materiales, económicos o políticos dominantes, sino que hay causas que motivan la participación social. Evidentemente, nosotros que no solamente hemos participado en movimientos sociales en lo individual y colectivamente, sino también lo hemos estudiado, los movimientos sociales en Morelos. Tenemos una publicación que se llama La izquierda de los movimientos sociales en Morelos, desde abajo, es decir, con esa perspectiva de la lucha sindical, la lucha feminista, la lucha de derechos humanos, la lucha indígena, campesina, de los diferentes sectores, y por esa razón nosotros
digamos, hacemos un matiz. Se dice, en ocasiones se dice, es que la mayoría de los luchadores sociales ahora están en el gobierno. Nosotros creemos que no. La inmensa mayoría de gente que ha luchado socialmente está en los pueblos, en las comunidades, en los sindicatos, en los barrios, etc. La visibilidad pública o política varía mucho, porque en ocasiones yo conozco personas, pongo un ejemplo, que participaron en las luchas sindicales de los años 70 y que después salieron, fueron despedidos o fueron ya jubilados, etcétera, etcétera. Pero tuvieron una experiencia muy importante. ¿Qué ocurrió cuando surge la lucha en defensa del agua en la zona sur de la entidad? Sosocotla y todos los 13 pueblos. Bueno, pues resulta que los organizadores de todo ese movimiento pues eran exobreros de la industria automotriz de Cuernavaca, de Nissan, de textiles, de hilados, de Ribetex, de confección, etcétera, ¿no? Julie, por ejemplo, ella surgió como obrera en la industria de la confección. O sea, era una trabajadora sindicalizada. Pero puedo poner muchísimos ejemplos para mencionar como gente que participa y que tiene conciencia, adquiere conciencia de que es necesario un cambio social para que se respeten derechos laborales, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Nos los vamos a encontrar en sus pueblos, en sus comunidades, en sus colonias, en sus barrios, en las marchas, en los mítines, etcétera. Movimiento social no es solamente la marcha, forma parte, ¿no? Es una parte, pero no es todo. ¿Por qué? Porque un movimiento social quiere decir que tiene demandas, que tiene planteamientos, que desarrolla argumentos, pero que tiene, por lo tanto, una cierta estructura en ocasiones, ¿no? En ocasiones se transforma en organizaciones, como la Comisión Independiente no surgió de la nada, surgió producto de ¿qué? Pues de que desaparecieron a José Ramón García Gómez en Cuautla, de que mataron indígenas en Sosocotla, de que desaparecieron personas, José Luis Popoca aquí en Cuernavaca, etcétera. O sea, de que violaron sexualmente a Jean McGill, la representante del PRT en ese entonces ante el Instituto Electoral. Es decir, surgen organizaciones que se plantean objetivos, lo que nosotros llamamos una especie de agenda social. ¿Cuáles son los principales planteamientos, etcétera? ¿Qué ocurre actualmente con este gobierno? Este gobierno se dice a sí mismo, Graco, como ejecutivo del Estado, dice: yo soy de la izquierda, yo represento un gobierno de nueva visión de la izquierda. Pero dice, es una izquierda modosita, y no hay que tener miedo de decir que somos moderada. Bueno, modosita. Pero el problema es que eso en términos políticos y estratégicos también tiene definiciones. Yo diría que sí hay diversas izquierdas, en realidad, pero una izquierda que transforme social y políticamente este Estado no es este gobierno. La pregunta que te voy a hacer es, ¿el luchador social está en peligro de extinción? Pues no, yo creo que no. Yo creo que los movimientos sociales están cada vez más extendidos, y si hago la comparación con lo que ocurría en los años 70 a la actualidad, puedo decir que son más fuertes, más amplios, más diversos. Por ejemplo, pongo uno, la lucha por la diversidad sexual. En los años 70 y 80 se hizo la primera marcha en apoyo a los derechos de la diversidad sexual aquí en el Zócalo de Cuernavaca. Nosotros, como parte del PRT, de la Comisión Independiente, todos esos procesos, se apoyó a quienes empezaban a difundir esta diversidad sexual. Fuimos apoyando esta causa 15 personas. Las últimas movilizaciones que se han hecho han variado, porque ahora yo diría que hay un sesgo bastante hay un tema de libertinaje también, un tema de comercial. No sé, comercial, o sea, como comercializado mucho, pero es un tema que ahora involucra a miles de personas. Porque hay causas. Puede uno discutirlas. Ahora ya está bien visto por los medios también, porque claro, es un tema comercial. Bueno, también. Sí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Claro, a veces la institución absorbe, ¿no? Sí. Absorbe temas. Yo digo que uno de los temas más difíciles que los absorba es precisamente la causa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque quien viola son propias autoridades. Ahora, también en el seno del movimiento de derechos humanos hay diversas opiniones, porque hay personas que en efecto dicen, formamos parte de organismos de derechos humanos, protestamos y demás, y luego hay una oportunidad y forman parte de la institución, y resulta que ahora ellos son los que firman las negativas, por ejemplo, de alerta de violencia de género. Ahora les toca a ellos firmar desde la institución. Sí. Entonces, ahora, sí hay diferencias en todo movimiento que es
que es un movimiento social, hay diferentes enfoques políticos, ideológicos y de estrategia, de táctica y demás. Pongo uno de ellos, muy importante. La lucha contra la violencia, que significó la pérdida de vidas, generó un movimiento muy importante en Morelos que se extendió a nivel nacional. Y la discrepancia que tuvimos ahí fue porque hubo quienes plantearon un acercamiento con Calderón, en este caso concreto, y de llegar a acuerdos con Calderón, y por eso el movimiento se vació de gente, porque muchísimas víctimas, etcétera, etcétera, dijeron, no, nosotros no vamos con quienes están aplicando una política que justamente es de militarización, de violencia, etcétera, etcétera, que significó, cuando salimos de aquí de Cuernavaca rumbo a Juárez, la denuncia era, van 40,000 muertos. Ahora que estamos hablando más de 100,000. Entonces, es decir, quiere decir que un movimiento que iba creciendo y que iban cientos de miles de personas, de repente se vino abajo, porque, yo digo, por diferencias de estrategia. Algunos nos han querido acusar, incluso lo he visto en redes sociales, ustedes no son solidarios con las víctimas, porque ustedes no apoyan. Perdón, fuimos de los primeros que el día que mataron a Juan Francisco, a las 7 personas que mataron en Cuernavaca, inmediatamente salimos a protestar y a plantear que era necesario un frente único de todas las organizaciones. Ahora lo vinculan con una persona. Yo digo, ¿una persona? No. Ese es el problema, que en muchas ocasiones se va deformando una perspectiva de lo que son movimientos sociales y se quieren vincular solamente a alguien, cuando yo digo, no es alguien, es algo, es una causa por la cual vale la pena comprometerse a fondo. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido Pepe. Pues gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pausa en ese espacio de noticias, de análisis. Volvemos. Hay más. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo echa abajo el decreto mediante el cual el gobierno del estado otorgaría concesiones a taxis irregulares. El secretario de Gobierno Jorge Meseguer Guillén presentó ante los coordinadores parlamentarios del Congreso de Morelos la propuesta para que el próximo 1 de febrero el gobernador Graco Ramírez acuda a la apertura del periodo ordinario de sesiones en el Congreso estatal. El gobernador Graco Ramírez visitó esta semana Huautla, allá en Tlaquiltenango, donde entregó 2 puentes vados y anunció nuevas obras en beneficio de la región sur.